tardes a todos. Gracias por estar aquí acompañándonos en esta otra nueva sesión del ciclo de lectura del Ateneo. Estamos acabando ya las actividades de este curso 2020-2021 y tenemos el enorme placer de tener con nosotros al poeta mexicano Margarito Cuéllar. Margarito ya es, en cierto modo, un viejo conocido de Granada, porque precisamente estuvo hace ahora unos cuantos años, en 2014, en estas mismas sesiones de lecturas del Ateneo, en donde presentó otro libro, un libro que le publicó entonces la editorial Hiperión, que se titula Las Edades Felices. Y bueno, colaboró en un acto también con otros poetas, amigos mexicanos, la pareja de los Villarreal, ¿no? De José Javier y de la recientemente desaparecida Minerva. Bueno, pues yo quiero agradecerle que haya hecho esta presentación oficial de su premio Juan Ramón Jiménez con nosotros. Y le voy a dar la palabra al profesor Juan Carlos Abril de nuestra universidad, que va a ser el que va a hacer la introducción a Margarito y a esta obra suya última. Entonces, pues cuando quiera, Juan Carlos, puede empezar. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Álvaro, y gracias al Ateneo de Granada una vez más por brindar este espacio. Y gracias a Margarito por estar aquí, aunque esté allí, pero estamos aquí. Y como bien recordaba Álvaro, pues no es la primera vez que Margarito está en el Ateneo, aunque la otra vez tuvimos la suerte de tenerlo presencial, ¿verdad? Y esperemos que en octubre, Margarito, que venga a España y que nos visite aquí en el Ateneo y haga una lectura de poesía, ¿eh? Ya no presentando tu libro, sino una lectura de tu obra, Lógica. ¿eh? Me permito yo hacerte esa invitación por- porque la verdad sería un gusto y un placer tenerte, ¿eh? Aquí en Granada, ¿eh? Yo he escrito una reseña sobre su libro, Nadie salvo el mundo, un libro que ha editado la Diputación de Huelva con motivo del 40 Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez. Es un premio que es muy prestigioso aquí en España, que ha tenido ganadores muy renombrados, entre otros, por ejemplo, lo ganó Javier Egea, por ejemplo, ¿no? El ¿No? primero. Claro, pero por ejemplo lo ganó Javier Egea, o después lo ganó Eduardo García, ¿no? En fin, bueno, no sé, me he acordado de esos dos poetas así, y que, bueno, ahora tiene una edición, parece que nueva, muy, muy bonita, unas ediciones, como ha dicho Álvaro, con un papel muy bonito, y me gusta mucho la edición, y el premio, como digo, pues es un lujo. Como bien ha recordado Álvaro, ya publicó eh, Margarito Cuéllar un libro en la editorial Hiperión en 2013 titulado Las Edades Felices, y al mismo tiempo quisiera recordar otro libro también publicado en España, que es Arresto Domiciliario, si no recuerdo mal es una antología, ¿no? Margarito, Sí, sí, una antología, una antología. Un punto Umbría. Publicada en 2007, y por lo tanto no es un autor desconocido aquí en España ya, Margarito Cuéllar, ¿no? Además, Margarito Cuéllar ha ganado premios muy prestigiosos, no solo este premio Juan Ramón Jiménez, sino hace pocos años, en el 2018, ganó con Teoría de la Belleza el premio de la Lira de Ecuador, que es un premio muy, muy reconocido. Y bueno, pues ahora estamos aquí presentando Nadie salvo el mundo.
voy a empezar a leer la reseña que tengo escrita. Nuestro poeta, Margarito Cuéllar, nacido en San Luis Potosí en 1956, nos ha entregado un libro pleno de madurez creativa y formal, dividido en 5 partes. La primera, Matria, luego Es otra nuestra historia, Pájaros de fuego, La lluvia que no cesa y, al final, Traditio perfidae. Se trata de un libro en el que el autor mira hacia atrás a modo de recuento vital, dialogando con su pasado, que al fin y al cabo es dialogar con su presente, consigo mismo, y, cómo no, dialogar también con su futuro. En el pasado se nos aparecerán frecuentemente, como veremos, los padres, y en el futuro vislumbraremos a los hijos, presentándonos así la cadena en la que él mismo se inserta, ¿verdad? La cadena de la vida. Madurez creativa, desde luego, pues se trata de un poeta ya consagrado en las letras no solo mexicanas, sino en lengua española de las últimas décadas, un autor que se halla en los 65 años, una edad nada despreciable. Pero a la vez se trata, como hemos dicho, de una madurez formal, que intentaré explicar. El título, hay como un ruido de fondo, Margarito, no sé si podrías cortar el audio. Claro. ¿Sí? O hay como una... El título del libro se desgaja de una cita del poeta salvadoreño Jorge Galán. Atrás, cito, atrás no queda nadie salvo el mundo, con la que se nos introduce en materia. Materia y matria, por cierto, que provienen de la misma raíz. Llama la atención desde el inicio el concepto de matria, que se opone al de patria, pero que a la vez lo complementa, y que el historiador michoacano Luis González y González, con el que también abre el libro, había acuñado desde al menos los años 70 del siglo pasado. A este concepto se alude desde el título de la sección y en la cita que la abre. Matria es la madre por antonomasia y a ella se dedicará gran parte del libro. Amén de esta sección. Matria es el origen de todo y por eso se abre el volumen así. Luego, además, las secciones irán precedidas por fragmentos en los poemas finales que las anteceden, a modo de engarce del conjunto. Esto es un poco lo de esa perfección formal que yo hablaba. Y al final, se cierra el poemario precisamente con el título del libro, parafraseándolo y sustituyendo la palabra nadie por nada, ya que de lo que se trata es de una suerte de mirada hacia atrás desde la desaparición, como si ya no existiéramos, en la que ya, cito, atrás no queda nada salvo el mundo. Es el último verso del libro. Por eso es un poema que habla del eterno debate, este último poema del libro. Por eso es un poema que habla del eterno debate del compromiso en la poesía, de si un poema debe abordar aspectos sociales o, por el contrario, indagar en la propia intimidad, que es, en suma, indagar en la propia realidad social del individuo. Bueno, aquí eso en Granada, desde la otra sentimentalidad se sabe muy bien, ¿no? Todo eso. Pero volveré a la idea de desaparición más adelante, porque es una idea muy interesante, ¿no? Habría que indicar que ese recuerdo del pasado con el que el autor lo rememora, la casa familiar y en especial la figura de la madre, aunque luego también vendrá la figura del padre, parece entresacado de un capítulo apócrifo de Pedro Páramo, la genial novela de Juan Rulfo. Y no creo que me equivoque, ¿verdad, Margarito? ¿No? Porque parece que estás leyendo Pedro Páramo, ¿eh? Si aquella novela comenzaba así: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí, bueno, sigue por ahí, ¿no? Margarito Cuéllar comienza su poemario de la siguiente manera: vine a la antigua casa a resanar los días nublados de mi madre. No es casualidad. Como en Pedro Páramo, cuando llevamos varias páginas del libro, descubrimos que lo que se nos cuenta es una fantasmagoría y que los personajes que pueblan la historia en la que hemos entrado son, a su vez, fantasmas. Incluso el propio hijo, cuando se descubre a sí mismo recordando un tiempo
en el que ya las presencias han desaparecido y solo quedan recuerdos y reverberaciones, como ectoplasmas, ¿verdad? Como en el magnífico poema Las 3 de la mañana, que en su final dice así: el fantasma es el hijo, Matria, y lo que busca no está aquí, sino la música que rompe en el silencio de la espuma las palabras. Más explícito se nos hace en algunos otros momentos, como en este poema. Los pasos de mi madre van por el patio como si el suelo fuera de aire. Vente a desayunar, dice el fantasma, y el hijo del fantasma mastica fruta cortada en el huerto de la infancia. En este mismo poema se nos alude a una sensación onírica, a un duermevela o a un estado de turbación febrícula, ¿verdad? Que es el que en el fondo pudiera decirse que es el que dicta los poemas, como quería en sus manifiestos los surrealistas, ¿verdad? Aunque la poesía de Margarito Cuéllar no es surrealista, si bien no es ajena a ninguna tradición. Hay muchas cosas en la poesía de Margarito Cuéllar. Es como una especie de tradición de la ruptura que quisiera Octavio Paz en Los hijos del limo. Y es interesante para este libro el apunte sobre la tradición por el devenir del propio poemario. Antes de avanzar en algunos de los ejes de este rico libro, habría que señalar otra característica formal muy evidente, en sus continuos juegos de puntuación, en el desorden aparente de la sintaxis, alterando el orden lógico de las frases, uniendo palabras que deben ir con puntos entre medias o comas o algún otro signo de puntuación. Creo que no podría haber sido más acertado este recurso, que tiene una correspondencia con esa gramática de los sueños que trata de clasificar los recuerdos y que ya no distingue qué es la vigilia del sueño. Así se presentan, de hecho, los sueños, desordenados, con incoherencias, con extrañas asociaciones. Eso es algo que me parece que combina muy bien, o que hay un trasvase muy interesante entre el aspecto formal y el contenido del libro, ¿verdad? Que se corresponde, ¿no? La otra cita con la que se abre el volumen, de Pascal Quignard, el escritor francés, merece, creo que también ser recordada. Ya he aludido antes a la música, ¿verdad? Hemos hablado antes de la música. Dice así: cada música tiene que ver con alguien que hemos perdido. Perteneciente al libro Boutés, de un libro traducido, digamos, recientemente, en Sexto Piso, en el que, como siempre, el escritor francés mezcla en su prosa lírica toda clase de elementos heteróclitos. Algo así sucede también en Nadie salvo el mundo, de Margarito Cuéllar, el libro que nos ocupa. Y el poema, abro paréntesis, cito, abro comillas, perdón: guardo el silencio en mi estuche musical, pero en este país hasta el silencio canta, y se van dando tumbos como piedra a la que extrajeron la memoria. Nos recuerda, por ejemplo, Las Mañanitas, la inolvidable composición que cantaron todos los grandes, Jorge Negrete, Pedro Infante, Vicente Fernández, y que se canta en los cumpleaños en América, ¿no? O sea, es muy típica cantarle a los cumpleaños. Hay en todo el poemario una suerte de música como hilo de fondo, a modo de temblor, a modo de relato sigiloso, de que evoca, esa música evoca, o es la música que recuerda un poco la evocación del recuerdo de la desaparición, ¿verdad? De la desaparición de esos seres queridos, que al fin y al cabo también va a ser un poco la música que va a acompañar a la propia desaparición del autor, ¿no? Y ese es sin duda uno de los grandes, o otro de los grandes aciertos del libro, una característica que me ha llamado mucho la atención. Es una especie de voz en off o superpuesta, voz superpuesta, que acaba convirtiéndose también en un recurso retórico hábilmente introducido desde la desaparición. Recordemos que la voz en off lo que hace es hablar como si no estuviera, ¿no? Participando de lo que se cuenta, ¿no? Incluso puede contar cosas distintas a lo que se cuenta. Pueden sucederse unas imágenes, unos versos y la voz en off está pensando en otra cosa. Ese
Ese es un poco ese juego sintáctico tan interesante en el libro, ¿verdad? Como digo, es un recurso hábilmente introducido desde la desaparición, desde quien ya no está, desde quien ya se ve que es más el tiempo que ha vivido que el tiempo que le queda, ¿verdad? Esa un poco sería la voz narrativa, ¿no? Recurso del personaje, recurso creativo o descriptivo. En muchas ocasiones, esta voz en off actúa como contrapunto lírico que reflexiona mientras se suceden las imágenes. Abro comillas. Vine a la antigua casa, repite la estructura de Pedro Páramo. Vine a la antigua casa. Matria sabe quién soy, porque las madres llevan tatuados los pasos de los hijos y leen en silencio las notas de los que están a punto de marcharse. Sin duda que situarse en ese interregno de las fantasmas es el último paso hacia la desaparición total. Y tenemos la suerte ahora de leerlo en estos poemas que vienen prácticamente desde el más allá. Están ya estos poemas escritos casi como en la ultratumba, ¿no? Pero no de la muerte, no de la muerte, sino de ese momento previo antes a la muerte o desaparición total, que es el estado fantasmal en el que está Comala y están los poemas de Nadie salvo el mundo. Es un estado quizá gaseoso que más tiene que ver con la memoria de los vivos. Por eso el poeta dice lo siguiente. Se fueron todos, incluso yo, que creo estar aquí, pero que soy en realidad hierba junto a las tumbas del futuro y camino en sentido contrario a los latidos de la muerte. En realidad, y nos adentramos en la segunda sección del libro, el poeta se propone de construir la historia, empezando por la familiar, para después de ahí, hacer alusiones al país al que antes nos hemos referido. Historia familiar que luego se convertirá también en historia literaria, y esa no pertenencia a nada, excepto a los vínculos afectivos que vamos construyendo con el tiempo, y esa identidad fragmentada y poliédrica, fruto de la residencia en un no lugar tan emblemático como es el de los desheredados. Esta segunda parte está especialmente dedicada a los desheredados. De ahí que es otra nuestra historia, se titula esta segunda parte, y que la historia es de los migrantes, los braceros, los campesinos, los trabajadores que duermen en el autobús y los perros callejeros que deambulan por los poemas, entremezclados con los recuerdos de la infancia, el maíz y los crepúsculos, donde continúa de manera aleatoria esa voz en off o voice over que nos habla mientras fluye la corriente de imágenes. Leo un fragmento, este poema es íntegro. Llueven pájaros. El desierto del patio anegado de alas y flores. Sueño o prolongación de la fiebre. Siguen cayendo, arrastrados por la corriente. Palomas del desierto. Ciertamente, no es temporada de pájaros ni aviones. El poeta es consciente de que lo que vive son sueños. Este poema pertenece a Pájaros de Fuego, la sección que habla del padre, y los poemas se presentan en prosa poética, con esa particularidad sintáctica que ya hemos dicho, con la que se articula todo el libro y que le otorga, o la mayoría del libro, y que le otorga una lectura única a todo el poemario. En esta sección se nos deja claro que mientras que los sueños son bosques, la realidad es un desierto. Así, cita de un poema, una mancha aluniza en las alturas y lo que salta a la vista son fantasmas que sostienen el techo del mundo, no una casa. Porque, cito, intentamos conciliar los sueños, pero un rumor extraño y frío aletea en el techo y se desliza hacia lo que no duerme, por miedo a ser devorado por el mal que se arrastra. El mundo al revés, sin duda, como siempre se presenta en los sueños, nos habla de cómo debería ser en realidad cómo debería ser la realidad del mundo. Asistimos a una lluvia constante en los poemas, auténtico leitmotiv de toda esta sección, a modo de lluvia de ideas, tormenta, podría decirse, cascada de evocación continua, incesante. Voy a concluir, pero antes quisiera darle un somero repaso
a las dos últimas secciones del libro, que se hallan muy unidas por vínculos temáticos, por motivos temáticos. Si la familia es el rastro que nosotros continuamos y que nuestros hijos continúan a su vez, en las páginas 62 y 63 se alude a los hijos del poeta, Ajax y Ulises, que así se llaman, dice así: no sé si soy el mismo o soy un fantasma holograma, ¿verdad? La tradición en esa sucesión de la familiar entre los padres y su hijo, él se ve a sí mismo con esa identidad perdida como un holograma, ¿verdad? Si la tradición es la familia, también la tradición literaria nos insertamos en ella, ¿verdad? Igual que nos insertamos en la familia, nos insertamos en la tradición literaria. Pero en México nos cuenta, nos advierte el poeta, tradición es traición. No es traducción, traición, sino tradición, traición. Tal y como nos cuenta, y se alude a cuestiones que van más allá de la propia tradición, para situarse en la deslealtad. Por eso dice traditio perfidiae, ¿no? ¿Verdad? Tradición, deslealtad, podríamos traducir. Cito al poeta. ¿Cómo ser vanguardia en un país en el que abres la ventana y la impunidad es más grande que los héroes? Cierro comilla. La alusión a Vallejo, a César Vallejo, tampoco es gratuita. Dice así: de lo que puedo hablar es de veneno, fiera amarga que me presta su ladrido y recita a Vallejo en la cocina. Una lectura sociológica evidente se desprende de esta sección, aunque no es, digamos, el objetivo directo, ¿no?, de la sección, ¿no?, hablar del país, pero está ahí también, ¿no? Dice así, otro breve verso. En mi país, tradición es traición. Hada rima con nada. Y arde López Velarde. Si bien Margarito Cuéllar no quiere asumir esa infidelidad de la tradición, igual que no quiere sumarse al catálogo de autores suicidas, ¿verdad? No quiere engastarse en esa tradición. Por ejemplo, Hemingway, Ernest Hemingway o José Asunción Silva, ¿verdad? Como dice en el poeta, que se peguen un tiro, ¿no? Que yo me voy a esperar a que, estoy citando así un poco, que voy a esperar a que llegue el final de año para darme un abrazo, ¿verdad? ¿No? Y prefiere mirar la bondad, la vida desde la bondad, para desembocar en una mirada al árbol de la vida, ¿verdad? Ese árbol en el que estamos todos, ¿verdad? Cada uno pertenece a su árbol, a su familia, ¿verdad? Porque se ve a sí mismo envejeciendo, ¿verdad? Como en este poema que es con el que concluyo, ¿no? Dice así. Este poema también lo cito íntegro. Mientras trazo estas líneas, ya es el penúltimo poema del libro. Mientras trazo estas líneas que saltan en la hoja como flores rebeldes, un inquilino de mi mano derecha se disloca. Es el tendón, dicen los médicos, y me dan un analgésico y un frasco de pastillas que contrarrestan el efecto anterior. Bueno, pues nada, muchas gracias, Margarito, por haber publicado este libro, que realmente es un libro magnífico, ¿eh? Yo creo que es tu último libro y es tu mejor libro también, así que puedes estar muy contento de este magnífico libro que has publicado, ¿eh? Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues entonces vamos a oír a continuación, después de esta estupenda presentación, algunos de los poemas, Margarito, si tienes a bien recitárnoslos, unos cuantos los que tú creas más convenientes. Claro, Álvaro, no sin antes agradecer la posibilidad de estar aquí con ustedes compartiendo esos poemas. Prácticamente es la presentación en España, es esta que estamos haciendo. Yo les agradezco de corazón, Álvaro, Juan Carlos, el Ateneo Literario, Universidad de Granada, esta posibilidad y bueno, esa mirada que tiene Juan Carlos, no solamente generosa, sino más rigurosa, me parece. Creo que pudiéramos, si hay oportunidad,
comentar un poco algunos aspectos que incluso yo no había reparado totalmente y que los comenta aquí nuestro amigo Juan Carlos. Sí voy a leer algunos poemas. Justo voy a leer el que abre el libro. Muy importante que Juan Carlos haya de alguna forma hecho alusión a los epígrafes porque los epígrafes de alguna forma abren a lo que es la obra en sí. Entonces el primer poema dice: vine a la antigua casa a resanar los días nublados de mi madre, a dormir entre sombras que ven en mí a un ladrón o al hijo que reclama la herencia inexistente. Soy lumbre vegetal hecha de luces y tonos que agonizan. Vine a matar olvidos con un tequila lento mientras las horas crecen sobre un fondo de querencias marchitas. El rescoldo atraviesa la garganta y nos deja un temblor, río de lava auspiciado por los chistes de un coro de borrachos. Vine a la vieja casa a domar las heridas, mientras un gallo ciego llama día a un resplandor que por más que amanece, no despierta. El domingo en familia, ese siguiente poema, se congela, el domingo en familia se congela en la corteza del papel. Un coro de fantasmas da júbilo a la fiesta. No tiene caso dirigirse al aire, tocar la nada que cruje en la madera, ni rastrear las señales de los que se adelantan en el viaje. El llanto es la palabra, piedra se llama, y arde si la tocas, supuras y gotean los vidrios de la sangre. Las 3 de la mañana, dicen dos manecillas que en el sueño son garfios, mientras un gallo, apaleado por las horas, se abre paso en los ojos abiertos de la noche. El tiempo a oscuras es un desfiladero, del que yo, aprendiz de hombre araña, emerjo con hilos poderosos hasta que un choro, aguerrido y ebrio, el clamor de otro gallo que ya perdió el estilo, en vez de cantar, ladra. El fantasma es el hijo, Matria, y lo que busca no está aquí, sino en la música que rompe en el silencio de la espuma las palabras. Este siguiente poema. Por turnos cuidamos a mamá, más bien ella cultiva el amor de la sangre. Después dibuja un río de sílabas que arrastra con sus agujas al otoño. Su trazo es cuidadoso. Los triángulos forman la M de miel y mal, más y menos en una misma matria. El arco atravesado por un puente es la A, de ambulancia, andador, algarabía, amapola. Casa de agua seguida de un punto. Teje un sombrero alegre para la I, pero a las letras grandes no hay nada que las cubra. La S, gusano quemador, se arrastra entre la hierba y la brecha se pierde en lo alto de un monte y las letras que faltan caen del despeñadero a un manchón de casas que nombran Porvenir, Aguasarca, Las Moras. María Isabel se llama desde que la razón engaña al mundo. Y bueno, quizá pudiéramos concluir esta parte de la lectura con este poema. Padre suele llegar con una bolsa de pan que florece en la mesa. No fue a la escuela, pero entiende de números y hasta los invitados, hormigas, perros o palomas, reciben su porción blanda y caliente. Partió cuando el durazno del patio mecía pequeños frutos, pero insiste en cruzar la puerta y deambular un rato en los acordes de esta historia. Los domingos cuido a la reina de sus ojos. En realidad, los ojos de la reina nos protegen, aunque no sé si escucha o si entiende
y escribo, canto, aúllo y despunto la hierba que crece en los arcanos de una tumba. Bueno, esos son algunos de los poemas de esta primera parte del libro, estimados amigos, y pues contento de estar aquí con ustedes. Pero podías leer un poquito más, Margarito. Sí, claro, claro. Aunque, bueno, por supuesto leo un poquito más, querías insistir en el comentario de Juan Carlos Sí. sobre la idea de Rulfo, que uno de los aspectos que más me sorprendió cuando el jurado dio su veredicto es esa parte que ellos encontraron eh, no directamente con Rulfo, pero sí con lo que se conoció se conoce como realismo mágico, porque justo en alguno de los apartados pues también hay un epígrafe de Gabriel García Márquez, pero evidentemente que la idea de Rulfo con esos personajes en Diles que no me maten y Pedro Páramo está como un fantasma en los fantasmas de este libro, ¿sí? Es, Sí. digamos, uno de los narradores que yo considero que más han tenido, digamos, influencia en los poetas, ¿no? Y yo lo considero, pues, que en mí ha tenido, pues, ese tremendo peso, ¿no? Y lo digo Yo, como, yo lo digo, quería sí, en el coloquio intervenir en relación con eso, ¿no? Vamos, si quieres lo dejamos para después, pero te voy a hacer una pregunta en relación a ese tema. muy bien, muy bien. Voy a leer entonces unos poemas aquí, del libro. Vine a la antigua casa. Matria sabe quién soy, porque las madres llevan tatuados los pasos de los hijos y leen en silencio las notas de los que están a punto de marcharse. Se oye una cumbia triste, giro la manivela y vuelvo a los 21, y a esa edad se arde por cualquier cosa, y la llama ilumina el fruto que a lo lejos es la brisa de un pájaro dispuesto a no dejarse atrapar. Otro poema. Huésped o animal desdichado, una campana enferma llama a los feligreses por su nombre. Saldré a caminar, dice Matria. Duerme un rato, vendrás cansado. Hace años que no vuelves, ni siquiera en los sueños. Dormí toda la vida, Matria. Ahora abro los ojos de más para que en un descuido de la luz no te arrebate el sueño. Duermo de pie para volver mis pasos y encontrarme de frente al niño que arrojé a los precipicios, mientras un viento lírico arranca el fruto terrenal de mis desvelos. Huésped o animal desdichado, voy en sentido contrario al de mis huellas, a sabiendas que es otra nuestra historia. Sí, pues así van transcurriendo justo todos esos poemas. Yo creo que la parte en que más batallé fue en ese hilar el final del poema con el apartado. Creo que esa es la parte, yo creo que más complicada. Voy a leer algunos de, de la parte final del libro. Eh, Dejé la tradición atada a un árbol y ya los transgresores o nuevos asesinos condimentan con ella las más bajas pasiones. La viví, es cierto, para saber si en verdad lo que se ama es conservado por el tiempo. Veneno puro, Padre, lo digo yo que procuré tus antiguas palabras y hasta mordí tus frutos. Tradición es traición, traduzco al vuelo. Llegué a este valle alertado de que en sus calles hallaría el password para elegir vanguardia o rebelión. Pero una flor de pólvora germinó en los campos de mi padre, y a la rechifla de la tribu se suman los delirios de grandeza. Ya me cansé de levantar columnas. Al colocar el último peldaño, las llamas se levantan, y al volver la mirada, me llaman por mi nombre las cenizas. ¿Infiel a qué, Señor? La belleza,
toque de queda de la sarna, duerme bajo los puentes. Vanguardia la llaman los idólatras, vileza el resto. Si renegar a tradición implica ser linchado por la élite, que recoge aplausos como perlas de azúcar, asumo mi papel de bufón en la fiesta. Me piden escriba la historia de un hombre feliz, pero me tiembla el animal. ¿Cómo ser vanguardia en un país en el que abres la ventana y la impunidad es más grande que los héroes? Atropellaron la belleza. Encontré en la carretera un perro rígido como el mármol, un animal sin estilo de vida ni aliento en este mundo. Este poema que va engarzado, me piden hable del día, pero voy de pared en pared como un hombre araña de popelina negra, el clímax de un cuento o el humo que escapa de un revólver. Escribo de lo que sí conozco, por ejemplo, de piedras que cantan, así las parta un rayo. El día es para tomar la temperatura de la fiebre y deshojar muchachas. La luna crece en el patio y Matria la confunde con luz de otro planeta. La patria en llamas no tiene ya futuro. Y bueno, este poema se llama Estación Alzheimer. Tienen costumbres raras los fantasmas. Hablan cuando nadie los ve. Hacen señales a la sombra de un hijo que arrastraron las rachas de un tornado y se perdió en las grietas de la historia. Llaman a alguien que solo oyen sus ojos. En diarios del tamaño de una letra anotan cifras, pronósticos, recetas invisibles. 2019 es 1920, pero hay otro fantasma, más persistente aún, el que borra lo escrito. Mi madre y yo olvidamos su nombre. Bueno, ahí este es el penúltimo poema. Muchas gracias por permitirme compartir por primera vez para los amigos de España y del mundo estos poemas. Muchas gracias, Margarito, que son unos poemas estupendos y que seguramente van a tener en España el reconocimiento que se merecen una vez que todo esto se ordene, ¿no? Sí, bueno, pues sí, así es. Esperamos, Álvaro, esperamos, sí. Sí, si quieres. Sí, esperemos pues que, digamos, los poemas son así, a veces ahí están por ahí, digamos, el libro salió, me mandaron mis ejemplares. Es más, de hecho, en México no hemos hecho una presentación y siempre con esa esperanza de volver a la normalidad. Yo creo que nunca vamos a tener esa normalidad esperada, pero tenemos que aclimatarnos y acondicionarnos y seguir siendo y seguir haciendo. Claro. Eh, 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 este, Por en el ahora y en el futuro, ¿no? por los conductos que nos lo posibiliten, ¿no? Hay que seguir adelante. Así es. Bueno, yo abro un poco el coloquio por si alguien quiere preguntar alguna cosa y para romper el fuego yo te preguntaría lo que antes te comentaba y que bueno, que he visto claramente en los poemas que has leído, ¿no? Y en algunos de ellos, ¿no? Especialmente. E incluso, vamos, este en el que te refieres a la tradición, ¿no? Dejé la tradición atada a un árbol, ¿no? Pero también como pequeñas perlas de imágenes, ¿no? Que creo que forman parte de esa tradición. Esto es una pregunta que te hago, ¿no? De la que Juan Rulfo sería un símbolo sobresaliente, ¿no? Es decir, una tradición que es un poco una tradición mexicana, pero que no es exactamente la tradición cultista o libresca con la que de algún modo tú debates, ¿no?
sino una tradición que tiene más que ver digamos, con una ideología familiar, de modos de vida, de costumbres, ¿no? No sé si me equivoco, pero me da la impresión, un poco lo que has dicho tú mismo antes, de que, digamos, esa atmósfera de Rulfo está en México y en los mexicanos porque forma parte de ese, ¿no? De ese corpus de la historia y de los modos de vida, de las costumbres, de lo que dirían, por ejemplo, Alfonso Reyes o estos grandes pensadores, el ser mexicano, ¿no? De algún modo, ¿no? Claro. Sí, Álvaro, sí, en principio hablamos pues de esta tradición, no precisamente como como una, como un reclamo a esa tradición, sino justo precisamente como una herencia, es decir, y como toda herencia tiene sus pros y sus contras y sus formas de asimilar. O sea, la herencia que tiene que ver con la literatura que habla de la muerte, con la literatura de, digamos, justo de esta parte que se conoció como realismo mágico, pero específicamente con Rulfo, pero también con esa exigencia a veces, en ya en el campo de la vida, de la vida Real. real, cotidiana, donde oye, pues esto ya suena a viejo, ¿no? Es lo primero que te dicen, esto no es vanguardia, ¿no? Y bueno, es un poquito tocar esos temas que obviamente son más propicios para el debate de ideas que en el poema, pero quise dejarlos ahí en el poema. Incluso hay un poema, por ejemplo, ahí que habla de, oye, pues ¿por qué no hablas de lo social en el poema? Que son reclamos que a veces te Sí. hacen, ¿no? Así, los militantes políticos, ¿no? Espérame, pues es que el poema es social en sí, es decir, el lenguaje Claro. es parte, está insertado en una sociedad, es parte de, o sea, si me pides que hable de levantarse en armas o de volcar las cosas o transgredir de otra manera, no, pues eso no sería lo social del poema, eso sería otra cosa, ¿no? Claro, claro. Y por eso también quise tocar todo eso, pero me gusta ese engarce que se va dando con la tradición, es entre un reconocimiento y a la vez un reclamo, y un reclamo también a uno mismo por cómo asumes, ¿sí? Porque o asumes o renuncias a todo eso y formas algo, un bloque totalmente nuevo, lo cual sería totalmente, lo cual no es posible, pues, porque así como esa tradición mexicana, pues se debe también a la tradición de la poesía, en el caso de la poesía española, sobre todo la generación del 27, que es una poesía que marca fundamentalmente a los poetas mexicanos de la segunda mitad del siglo XX. Sí, desde el grupo contemporáneo, ¿no? En adelante, ¿no? Así es, desde antes de Paz, exactamente, Claro. desde Villa Urrutia, todos estos grupos de Gorostiza, todos ellos, Sí. y ahí se va haciendo y se va engarzando toda esa tradición, se van haciendo esos enlaces, ¿no? Por el idioma. Sí, Sí, pero a la vez es muy interesante el hecho, bueno, que parece un hecho anecdótico, pero no lo es tanto, ¿no? Vamos, a mí me parece muy interesante que te hayan dado el premio Juan Ramón Jiménez, que sería más todavía que el 27, yo diría que sería el padre de la poesía peninsular, ¿no? De esta poesía un poco, digamos, más intelectual, más neoestilizada, ¿no? Que practicamos en España a partir de él, yo creo, y que te hayan dado a ti el premio con un libro tan mexicano, ¿no? Porque me parece de verdad un libro muy, bueno, no quiere decir con esto que no sea, que no sea universal, ¿no? Que sí. pero sí, es decir, todas esas imágenes, ¿no? No sé, de definir la tradición como un animal que se ata a un árbol, que me parece algo genial. A cómo resuenan los perros por ahí, como los fantasmas, no sé, hay todo un imaginario que es muy característico de esa tradición vuestra. Sí, incluso Álvaro, la parte donde se habla, pues, de las mañanitas versión Pedro Infante, pues eso es Claro. solamente, solamente La importancia de la familia también, la importancia de la figura de los padres. Es decir, todo de algún modo a mí me reencuentra, ¿no? Con esa literatura vuestra, ¿no? Sí, sí, Álvaro, gracias por tus palabras. Qué bueno que engarza también con
a la vez con América Latina, de alguna forma, con ciertos, bien, digamos, claro. regiones de América Latina, ¿no? De una manera más general, ¿no? También. Sí, así Ujú. es. Muy bien, pues ¿alguien más quiere comentar alguna cosilla? Manolo, ¿tú quieres? Espérate, que te tengo silenciado. Voy a darte micrófono. Ya te lo puedes quitar tú. Te lo tienes que quitar tú ahora. Espera, a ver. ¿Está ya? ¿No? ¿Ahora me oís? Ahora. Sí. Ahí, Te oímos. ahí. Buenas tardes, encantado, Margarito. ¿Me oís? Sí, se te oye. Sí, me Sí, parece. te oímos Vale, bien. vale. Me ha parecido muy interesante. No conocía tu poesía. Le debo agradecer a Álvaro que me haya invitado. Y me ha parecido muy interesante en el sentido de cómo buscas tú engarzar con la tradición. Esto que estamos hablando de Rulfo, que señalaba Álvaro, ¿verdad? Es la tradición y una tradición vuestra, pero que también hemos hecho nuestra. Es la tradición, en nuestro caso podría ser, pues, por ejemplo, la tradición de los muertos, de los clásicos o de lo que sea, ¿no? De Platón, de Homero, pero vosotros tenéis vuestra propia tradición y a mí me ha parecido, en mi pregunta, que es una manera de engarzar por medio de la matria, de esa madre, de ese sentimiento con el que tú hablas, de engarzar con toda la tradición que tú asumes plenamente. No lo sé si lo he entendido mal, ¿no? Bien. Por ahí va la idea, Manuel, por ahí va. Incluso con el tema de la matria, Sí, luego encontré por ahí no un epígrafe, un texto de María Zambrano en el que habla de la matria y que ese, sí, pues lo lo que conozco. descubrí después, o sea, ya cuando, digamos, el libro estaba allí. Y no es porque esté uno en la casa de epígrafe, sino es que además el epígrafe te lleva además a un autor al que le tienes una reverencia y Claro. que extraes una pequeña joya, pues para que esos versos o esas palabras a la vez engarcen con otro contexto que no tenía que ver en principio con el momento en que fueron creadas, ¿no? Entonces yo creo que esos enlaces se van dando justo a través de esas tradiciones, ¿no? Claro. Sí, Yo creo que eso es lo que le da espesor y profundidad a tu libro y grandeza, a mi entender, ¿no? Es decir, muchas veces esa vanguardia de la que he visto que tú lo has sabido usar muy bien, ¿no? Parece que siempre contradice ante el sufrimiento la idea de belleza, no se puede plantear, cosa que yo personalmente no comparto y veo que tú tampoco por esa búsqueda de la tradición, ¿verdad? Lo que se aprende por medio de la matria. sí. Y entonces también aquí es un poquito de provocación, es decir, qué tanto estamos Sí, traicionando nuestra propia tradición y un Claro. poquito por eso algunos versos, todos los poemas son cortitos y hay algunos versos que están así, como pequeños párrafos. Yo hago aforismos y a veces me traiciono a mí mismo en el poema y de pronto está ahí el El verso aforismo. aforístico, y bueno, por eso un poquito pues no sé, esto es ensayo, finalmente pues un libro también es un ensayo, ¿no? Claro. Sobre la pues, poética. mi enhorabuena porque he pasado un rato muy agradable con una cerveza fresquita y oyendo tus poemas. Gracias. Yo con limonada. Bueno, pues, Enhorabuena. si alguien quiere comentar algo más y
Si no, pues darte las gracias de nuevo, Margarito, por estar aquí con nosotros. Y bueno, convocarte a esa posible reunión, ¿no? Cuando vengas por aquí en otoño. ¿Eh? Sí, sí, Álvaro, de hecho ya me sentí un poco nostálgico cuando hablabas de aquella Aquella otra, reunión ¿no? de 2014, claro, Sí, sí. con ahí Juan Con Carlos, con ustedes, con grupos de estudiantes. Y sí, ya se estaba sintiendo un poco de nostalgia. Vamos a ver cómo logramos armar esto de octubre hacia Salamanca y luego movernos por ahí, quedarnos ¿Vas un a tiempo venir por ahí para mover. para Sí, algo en Salamanca? sí, porque ahí también tuve el premio de Pilar Fernández, Labrador, ahora Mm. muy reciente, y entonces, pues la idea es estar ahí en un festival y bueno, aprovechar para hacer algunas presentaciones de este libro que estamos presentando acá y hacer ese compromiso ahí en Salamanca y lo que ustedes les tomaría la palabra y nos coordinamos para Claro, movernos. para que puedas venir aquí. Aquí, así es, así es. Muy bien. Y muchas gracias a Juan Carlos y pues Álvaro, a todos, al Ateneo, Manolo, a todos. Un Muchas gusto, gracias. Sí, un sí. gusto de nuevo, Margarito, y enhorabuena de nuevo por tu libro, ¿eh? Sí. Gracias, gracias. Y Cuídense mucho. Enhorabuena. para nosotros es Gracias, un gustazo tenerte aquí. Ahora, gracias. Hasta pronto, ¿eh? Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Juan Carlos, hasta luego. Un abrazo. Buenas tardes.